Si tienes Biblia, ábrela conmigo en Hechos capítulo 3. Hoy vamos a terminar el capítulo 3 de Hechos y seguir avanzando en la historia bíblica. Y ha estado increíble ver cómo Dios comienza a obrar a través de la iglesia. Y lo que veíamos la semana pasada es cómo estos hombres empiezan a caminar en eso, en lo que Dios les ha pedido. Son llenos del Espíritu Santo, empiezan a caminar como iglesia haciendo, ¿te acuerdas de estas cosas? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones y en la partición del pan, y juntos estaban haciendo iglesia, y eso es ser iglesia. Y se encontraban así con una familia. Vamos a ver que en las buenas, porque disfrutaban mucho de eso, el gozo que tenían en común, de haber sido salvados por Jesús, de venir a las reuniones, de ver a sus hermanos. Se amaban de una manera pura y honesta, y eso solamente podía ser obra de eso, del Espíritu Santo viniendo sobre ellos y dándoles el poder para vivir una vida de acuerdo a Dios. Y están caminando en esto. Pedro, si te acuerdas, se levanta y da su primer discurso ante una multitud, y son 3,000 personas las que se convierten en su primer discurso. Pero no solo eso, sino que después de esto siguen caminando en su vida, siguen adorando a Dios, siguen viviendo su vida y caminando por el mundo, buscando eso, agradar a Dios, adorando a Dios en todo. Y lo que vimos la semana pasada es como Pedro y Juan iban rumbo a orar, iban justo a la hora novena de la oración, seguían teniendo comunión con Dios, y de repente se encuentran con un hombre que era cojo de nacimiento. Y esta palabra cojo es que no se podía mover, que estaba paralizado de sus pies, que no podía caminar. Y este hombre, que llevaba tiempo ahí en esta puerta que era para entrar hacia el patio del templo, está ahí pidiendo misericordia. Estos hombres llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo ven a este hombre, ven su necesidad y le dan lo único que tienen. Si te acuerdas, una de las frases que usa Pedro es no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y es eso, la manera en que tú y yo podemos ayudar al necesitado. Y sí, hay veces que hay que ayudar en especie, hay que ayudar físicamente y no cierres tu mano a dar y no te niegues a ayudar a otro, pero la mejor ayuda que podemos darles es a Jesús. Y lo que hace Pedro es eso, lo que tengo te doy, y le habla acerca de Jesús y le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre experimenta lo que Jesús puede hacer en su vida. Y vemos una foto de los que hemos sido salvados por Jesús, que es eso, Él nos ha levantado de nuestra condición por su nombre, por su poder, y hacen un milagro. Y ahora puedes decir, bueno, y si Dios me está pidiendo que le siga, y si Dios me está pidiendo no solo eso, sino que le sirva, o sea, ¿cómo voy a hacer estas cosas? O sea, ¿quiere decir que tengo que ir por la calle y así sanando enfermos y esto? Ahora, ojo, Dios puede hacer esto a través de tu vida, pero Él decide cuándo hacerlo. Vamos a ver que Pedro dice, o sea, no fue por mi poder, no fue que yo decidí hacer esto, sino Dios decidió hacer esto, y guiado por el Espíritu Santo puede orar, pero ese no es el fin de todo. Siempre cuando veas eso, milagros y sanidades en medio de la Biblia, tienes que saber que ese no es el fin. O sea, que aunque Jesús tiene poder para hacer esto, estos hombres que han sido sanados, incluso Lázaro, su amigo, que fue resucitado de los muertos por el mismo Jesús, un día tenían que volver a morir. Ese no es el principal objetivo de Jesús, aunque Jesús lo sigue haciendo. Pero vamos a ver dónde encaja esto, los milagros o lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y lo último que vimos vamos a leer todo el capítulo 3 y vamos a seguir donde nos quedamos. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces
él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y entonces están aquí y toda la gente que iba al templo y entraba por esa puerta, la hermosa, conocía a este hombre y sabía que era cojo de nacimiento. O sea, es más, algunos de ellos que iban ahí veían hasta cuando lo llevaban desde temprano, quien sea quien lo ayudara, incluso sus familiares o amigos, lo llevaban y lo cargaban y lo ponían ahí para que pudiera pedir limosna. Para todos ellos era evidente que algo había pasado, ¿no? Algo había pasado, algo extraordinario. Versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, eso quiere decir que estaba agarrado de ellos, no porque no pudiera caminar, acababa de saltar y eso, pero seguramente por asombro o por amor, o sea, como diciendo, o sea, gracias a Dios por estos hombres que Dios usó para este milagro. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y esto es como un patio que hay, se le llama así históricamente porque es un patio donde estaban las ruinas del antiguo templo, el templo que construyó Salomón, y por eso le llamaban así. En este mismo pórtico de Salomón Jesús incluso predicó y estuvo ahí. Y mira lo que pasa en el versículo 12: viendo esto Pedro. Entonces Pedro está, si te acuerdas, ya no es el mismo Pedro que vimos en Lucas. Es un hombre que ha sido transformado por Jesús resucitado, pero no solo eso, sino ahora es lleno del Espíritu y está haciendo cosas. En vez de abrir su bocota como antes para regarla nada más, está abriendo su boca para predicar el evangelio con denuedo. Y de repente Pedro se ve en medio de todo lo que está pasando y se ve que está en el pórtico de Salomón, donde él mismo vio a Jesús predicar. Y vamos a ver que de pronto Pedro se ve haciendo lo que Jesús hacía, lo mismo que Jesús hacía, en el mismo lugar. Y entonces ve a las personas que se han juntado porque han visto que un cojo de nacimiento acaba de ser sanado, algo extraordinario está pasando. Y entonces Pedro, viendo todo eso, está siguiendo los pasos de Jesús. Y de repente tú y yo, cuando empezamos a caminar con Él y cuando estamos siendo, hemos sido llenos del Espíritu, de repente nos encontramos en situaciones así y decir: ok, estoy haciendo lo mismo que Jesús estaba haciendo y estoy siguiendo sus pasos. Y eso es seguir a Jesús, hacer lo que Jesús hace, hacer lo que Jesús hacía, en lo que nos ha encargado, hacer su obra. Su obra no termina cuando Jesús asciende, sino recién empieza su obra a través de nosotros. Y cuando empiezas a seguir a Jesús, de repente te encuentras así como Pedro, haciendo las cosas que él hacía. Y Pedro no va a desperdiciar esta oportunidad. Otra vez, este milagro que sucedió es lo que Dios usa para tener tu atención o la atención de las multitudes. Es solo un pretexto para de repente tener una multitud alrededor. ¿Y qué crees que va a hacer Pedro? Tienes que saber que Dios usa diferentes maneras para llamar nuestra atención. En este caso, Dios usó la sanidad de este cojo para de repente llamar la atención del pueblo y tenerlos juntos. Y de repente Dios usa una prueba o una dificultad, algo extraordinario en nuestra vida, y ya tiene nuestra atención. ¿A poco no, cuando empezó toda la pandemia y las noticias te inundaban y toda la incertidumbre, a poco no Dios tuvo más atención en tu vida? Y de repente dijiste, si no estabas caminando con el Señor, de repente empezaste a considerarle y a pedirle y a hablarle.
Y Dios así trabaja. Dios ocupa situaciones así para tener tu atención porque quiere decirte algo. Y muchas de las personas que se han convertido al Señor ha sido así por una situación extraordinaria, algo que pasó en su vida. Entonces Dios ya tiene su atención y entonces están listos para recibir el mensaje. Y Dios está obrando alrededor, y tú lo que tienes que hacer es estar bien atento de cuando de repente Dios ya te puso en un lugar en medio de una multitud, o no una multitud, sino de alguno que está listo para escuchar. Vamos a ver que un milagro sobrenatural no trae salvación. O sea, este hombre acaba de ser sanado, pero nadie ha sido salvo. ¿Te das cuenta? Nadie ha sido salvado por este milagro. Vamos a ver que lo que necesitan estos hombres no es ver milagros realmente, solo ha sido un pretexto para juntarles. Vamos a ver que lo que estos hombres necesitan es el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De repente, y muchos ya van a regresar a la escuela pronto. De repente te vas a ver situaciones así y tienes que saber, tus amigos o tus compañeros en la escuela lo que necesitan no es que Dios haga un milagro en su vida cuando te busquen a ti porque tienen una situación difícil. Lo que ellos necesitan es escuchar el evangelio. Sí, Dios puede hacer un milagro en su vida, en su situación, pero eso no salva. ¿De qué serviría que Dios arreglara mis problemas si Dios no me salva? Por eso Pedro sabe que esto solo es el principio y se ve en esta situación siguiendo los pasos de Jesús y encontrándose en una situación listo para hablar el mensaje. Y mira lo que dice Pedro en el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y de repente lo que pasa es que los humanos y el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y cuando ves a alguien hacer algo, ¿no?, y algo te sorprende de ese alguien, de repente ya lo pones arriba, ¿no? Y ellos vieron que, claro, que pasa algo sobrenatural a través de ellos, y ya las personas ya estaban poniéndolos arriba y exaltándolos y diciendo, y Pedro lo que hace es sacudirse eso y decir: no, o sea, no pongan su mirada en nosotros. O sea, como si nosotros hubiésemos hecho, como si Pedro reconoce: lo que yo hice no fue porque yo quise, ni por mi poder, ni por mi voluntad, fue porque Dios quiso. Y de repente puede ser que muchas personas a tu alrededor se sorprendan de lo que Dios puede hacer a través de ti, o de cómo eres y que eres diferente, y eso les sorprenda. Y tú lo que tienes que hacer como Pedro es decir: a ver, no pongan su mirada en mí. O sea, no es por mí. Si ven algo diferente en mí, no es por mí, no es porque yo sea muy bueno, no es por mi poder, no es por que yo haya hecho algo, es por Jesús. Y Pedro reconoce que todo lo que ha pasado es por Jesús. Fíjate, cada cosa que tú y yo hacemos y donde Dios nos usa es para darle gloria y para que otros le conozcan. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Si tú haces algo bien, dices: no, es que, o sea, yo pinto bien padre porque pues yo tomé clases aquí. O sea, todo lo que tienes bueno en tu vida viene de Dios. Por lo tanto, todo eso debería dar gloria a Dios. Y Pedro se ve haciendo esto, algo sobrenatural, y dice: a mí, o sea, ni me miren, yo no, o sea, sí, Dios me usó, pero yo no tuve nada que ver, fui solamente eso, un conducto, un canal. ¿Y por qué se sorprenden?
Y fíjate, una vida en el poder del Espíritu Santo de repente se ve obrando en cosas así increíbles. Fíjate que lo que va a hacer Pedro es predicar el evangelio. Y algunos podrían poner aquí, bueno, ¿por qué no mejor en vez de que Pedro predique el evangelio, por qué no llaman al cojo? Y que el cojo dé su testimonio y que diga, a ver, yo nací cojo y entonces yo viví tantos años aquí. Y a veces eso llama un poco más la atención. Ay, yo quiero escuchar su historia. Pero tienes que saber, ni tu historia ni cualquier historia es más importante que el evangelio. Otra vez, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y la fe para creer en este evangelio viene por el oír la palabra de Dios. Y lo que va a hacer Pedro es eso. Y Pedro se sacude la gloria diciendo, no me miren a mí. Ahora, si tus amigos no ven nada bueno en ti y así no les sorprende nada de tu vida, sino que eres igual que ellos, pues creo que tienes un problema mayor. Y necesitas empezar a vivir tu vida siguiendo a Jesús y lleno del Espíritu, y que vean, y que eso sea una puerta para hablarles acerca de quién es Jesús. Y lo que vamos a estar viendo durante Hechos muchas veces es eso, compartir el evangelio. Y tú dices, ok, pero ¿cómo hago eso? O sea, ¿cómo me acerco? ¿Cómo le digo? ¿Qué estrategias uso? No se trata de ninguna estrategia. Se trata de hablar de alguien que conoces y que tienes una relación con él. Pero no puedes hablar de alguien que no conoces, ¿te das cuenta? Puedes suponer cosas, ¿no? O sea, si tú no me conoces, puedes suponer cosas en mi vida, ¿no? Pero no puedes hablar con certeza de quién soy si no me conoces, si no has pasado tiempo. Lo mismo pasa con Jesús. Estos hombres le conocen. Estos hombres han pasado tiempo con Jesús y lo que van a hablar y lo que va a hablar Pedro es eso. Versículo 13. Y algo muy importante, acuérdate, estos hombres son judíos y lo que va a hacer Pedro es hablarles de cosas que ellos no solamente entienden por su cultura y por su enseñanza, sino les va a hablar de lo mismo que ellos leen, que tú y yo tenemos también entre nuestras manos, de la Biblia. Lo que va a hacer Pedro es explicarles la Biblia, es explicarles lo que la Biblia dice. Y en medio de eso vas a ver cómo todo se trata de Jesús. Y lo que hacemos aquí es eso. Y si tú vienes esperando otra cosa, déjame decepcionarte diciéndote que lo único que vas a encontrar es esto. Vamos a explicar lo que la Biblia dice y así a exponer lo que la Biblia dice, no mi opinión, no la opinión de nadie, sino eso. A ver qué dice Dios, porque eso es lo único que puede cambiar tu vida. Y Pedro entonces empieza así, hablando, predicando la Biblia. De repente podemos confundirnos y pensar que hablarle a otro de Dios es buscar una estrategia, buscar una idea, un lenguaje como muy romántico, muy amoroso. Pero no, lo que necesitan escuchar es esto. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Y ellos se identifican con estos nombres. Ellos saben quién es Abraham, que es el padre de la fe, su hijo Isaac, su hijo Jacob. Lo que está diciendo Pedro con esto es el Dios verdadero, el Dios que ustedes conocen, el Dios de nuestros padres, dice, ha glorificado a su hijo Jesús. Y con esto les está diciendo Jesús, el mismo nombre que sanó a este hombre, es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo.
Dice, pero no solo eso, sino fíjate lo que le dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y de repente lo que hace es darles la información de esto, pero no solo eso, sino decirles: Jesús es Dios, y ustedes lo que han hecho con Él es negarle, es entregarle. Versículo 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo. Estos son atributos de Dios. Santo y justo era algo que solo se hablaba de Dios. Y está hablando otra vez: Jesús es Dios. Ustedes negaron al santo y al justo. Y mira esto: y pediste que se os diese un homicida. Y algo que pasó es que Pilato estuvo diciendo, Pilato, un oficial romano, un pretor, dice: ¿saben qué? Yo no encuentro nada malo en Jesús. ¿Por qué le quieren matar los judíos? Y tenían una tradición que cada cierta fecha soltaban a un criminal como para complacer al pueblo. Y entonces tienen ahí a Jesús ya golpeado y está un homicida, Barrabás. Y dicen: y Pilato les dice: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús, quien no ha hecho nada y no encuentro nada malo en él, o a Barrabás? Y la gente gritó: a Barrabás, que suelten a Barrabás y que Jesús muera. Eso fue lo que pasó en la historia. Y Pedro les está recordando: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Con esto le está diciendo: si quieren saber quién puso a Jesús, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, en la cruz, lo único que tienen que hacer es mirarse al espejo y ver que ustedes mismos, nosotros mismos, pusimos a Jesús en la cruz. Eso es entender que Jesús murió por nuestra culpa. Y está hablando de la inocencia de Jesús y la responsabilidad del hombre por su pecado. Tienes que saber que tus pecados llevaron a Jesús a la cruz. Y a veces cuando a ti te toca estar de este lado hablándole a otra persona, como que lo que más nos convendría es decir: ¿sabes qué? Dios te ama, Él quiere lo mejor para ti. Pero eso es una parte del evangelio nada más. La gente tiene que saber que Jesús murió por su culpa y por sus pecados, que sus pecados llevaron a Jesús a la cruz. Y sí, por su gran amor Él decidió tomar ese lugar. Y entonces lo que hace es que los confronta con su pecado. Y les dice: su pecado, el haber rechazado a Jesús, lo llevó a la cruz. Pero mira lo que dice el versículo 15: y matasteis al autor de la vida. Cuando leas tu Biblia tienes que pensar en lo que dice y no simplemente leer de corrido. Piensa un momento en eso. El autor de la vida. La humanidad decidió rechazar y crucificar al autor de la vida. Juan en su evangelio escribe: en el principio era el verbo, hablando de Jesús. Jesús era desde el principio. Jesús estaba con Dios y junto con el Espíritu Santo en la creación, creando todas las cosas. Y cuando lees Génesis estás viendo y dice: y entonces hizo eso, e hizo esto, y creó las aguas, y creó los cielos, y ahí está Jesús creando todas las cosas. El autor de la vida.
y después creó al hombre. Y fíjate, creó al hombre sabiendo que el hombre un día le iba a poner los clavos entre sus manos y entre sus pies, y le iba a poner una corona de espinas. Creó al hombre sabiendo que un día iban a matar al autor de la vida. No es que a Jesús se le escapó y no supo que eso iba a pasar y dijo: ay, me salió mal mi experimento con la humanidad. Jesús sabía, y aún así creó al hombre. Eso es demasiado amor. Demasiado amor y demasiada gracia. Por eso Juan escribe eso: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice: y Él era la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ese es el problema de la humanidad. Dios nos creó para sí mismos y creó al hombre sabiendo que el hombre le iba a dar la espalda. Y Él, siendo la luz y siendo la vida, la humanidad decidió seguir viviendo en sus tinieblas, seguir viviendo en su pecado. Y matasteis al autor de la vida. Como humanidad, lo que hicimos es despreciar a quien nos dio la vida. Y fíjate, por eso Dios nos hizo para Él, y nosotros decidimos vivir sin Él cuando debimos haberle glorificado. Y es para que Dios hubiera dicho: ¿saben qué? Hasta aquí con ustedes. Pero fíjate, Dios nos hizo para Él, no quisimos lo que Él tenía para nosotros, nos alejamos. Dios escogió un pueblo para su plan, ese pueblo también se rebeló contra Él, pero Dios envió a su Hijo, se hizo carne, el mismo que creó todas las cosas, se humilló vistiéndose de hombre, de humanidad, para venir a salvarnos. Y Pedro les está diciendo: matasteis al autor de la vida. Y sería muy triste que terminara aquí el sermón, pero sigue diciendo: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y es que, siendo el autor de la vida, no podía quedarse ahí, sino que se levantó. Y dice: y resucitó, y nosotros somos testigos. Y otra vez, y vas a escuchar a Pedro diciendo eso una y otra vez, una y otra vez. Porque ellos van a exponer su vida, porque ellos vieron y no pueden negar lo que habían visto. Versículo 16: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y está diciendo: hey, ¿te acuerdas? El problema era, o la situación es que había sido sanado un cojo. Y dice: no pongan sus ojos en mí, el que ha hecho esto es Jesús, el autor de la vida, al que ustedes mismos mataron. Ahora imagina esto, que las personas están entendiendo que al mismo Jesús que ellos conocieron, que para todo el pueblo fue evidente que este Jesús sí era el Mesías, y se equivocaron con Él. Y no solo eso, sino que resucitó. Y que ese mismo Jesús, por su nombre, ha hecho esta sanidad. Y de repente ellos están sintiendo así, o sea,
Nos equivocamos con Jesús. Y no solo nos equivocamos con Jesús, sino Jesús está vivo. Y nosotros le hicimos daño y le rechazamos. Pero mira lo que les dice Pedro. Pedro no les dice esto, y cuando nosotros hablamos de Jesús, no les estamos diciendo eso para hacerles sentir mal o como si Pedro los odiara por haber hecho eso. Sino mira lo que les dice: más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también nuestros gobernantes. Y es eso, Pedro entiende. Y por eso Jesús en la cruz dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, ojo, cuando tú cometes un crimen, aunque sea por ignorancia, y si hay alguien o algún abogado o alguien que esté estudiando aquí para abogado, o sea, tú tienes que pagar por el crimen. O sea, eso no te exime de pagar por haber cometido el crimen, aunque haya sido por ignorancia. Aún así ellos pecaron asesinando a un hombre inocente, pero no tenían ni idea. Por eso lo hicieron. No tenían ni idea que realmente este hombre era el Mesías. Y Pedro entiende eso. O sea, no sabían a quién mataban, no sabían a quién estaban rechazando. Y Pedro entiende eso y les dice: o sea, sé que no tenían ni idea. O sea, pecaron y se equivocaron, porque hicieron asesinato y falso testimonio contra un hombre. Y eso es suficiente para ser castigados. Pero si hubieran sabido que realmente Jesús era el Mesías, o sea, jamás lo hubieran hecho. Y ahí está su culpa, pero también su ignorancia, el no saber quién era Jesús. Versículo 18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Lo que está diciendo es: miren, a pesar de que lo que hicieron estuvo mal, Dios usó todo esto para su propósito. Y entonces quiere decir que no todo está perdido. Que aunque escogieron mal, Dios aún así estaba obrando. Y de repente, cuando tú y yo escogemos mal, aún en medio de nuestros errores, Dios sigue obrando en su plan, Y Dios va a hacer su propósito y va a hacer su plan, creas en Él o no. Va a seguir su plan contigo o sin ti, pero les está ofreciendo una oportunidad. Y por eso Pedro está diciendo esto. O sea, lo que han hecho es le han fallado a Jesús, le han rechazado, han matado al autor de la vida. O sea, Dios mismo se entregó por sus pecados. Pero no todo está perdido, hay esperanza, porque cumplió el propósito de Dios. Mira lo que dice el versículo 19: y lo que hace es enseñarles esta esperanza. Y es lo que tú y yo hemos encontrado, y es lo que tú y yo debemos hablar, esta esperanza. Arrepentíos, así que arrepentíos y convertíos. No todo está perdido. Y si tú estás aquí hoy y te has equivocado con quién es Jesús y le has rechazado, y así a lo mejor por ignorancia, por no conocer bien y por no saber, hoy no todo está perdido, sino hay esperanza para ti. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Y arrepentidos y convertidos va de la mano. Arrepentidos es esta palabra que ya te he dicho, en el griego original significa metanoia, es voltear las cosas 180 grados, es dar un giro a tu vida, es ya no voy a seguir viviendo mi vida sin Dios y alejándome de Él y alejándome de Él y alejándome de Él, sino voy a girar y voy a caminar hacia Él. Y convertidos es eso, volverse a Dios, es vuélvanse a Él.
Tienes que saber que Dios está a un paso de ti. Lo único que tienes que hacer es dar vuelta. Dar vuelta en U. Dios está detrás de ti. ¿Dices en serio? Sí. Nada más deja tu vida. Deja lo que estás haciendo con tu vida y dale la cara a Dios. Arrepiéntete. Deja de caminar hacia donde vas y vuélvete a Dios. Y Pedro les está enseñando esta maravillosa esperanza de una nueva vida. Y mira lo que obtienes si te arrepientes, para que sean borrados vuestros pecados. O sea, es que si tus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Perdón de pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta palabra de refrigerio es total restauración, es justo lo que tu alma necesita. Descanso, paz, misericordia. Versículo 20: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y les está hablando a su pueblo diciendo: este Jesús, el Mesías, un día va a regresar y todas las cosas serán restauradas. Versículo 21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Les está diciendo: este Jesús es el que ustedes rechazaron, el de que se trata toda la Biblia. El Antiguo Testamento está apuntando a este Jesús. Y un día, y lo vimos en Daniel, un día Jesús va a regresar y restaurará todas las cosas y reinará, y nuestros ojos le verán. Versículo 22: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esto está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Y algo que ellos entendían, les habla cosas que ellos entienden y que están en la Biblia. Les está hablando y les está diciendo estas cosas que Moisés habló, que iba a venir un profeta parecido a él. Y Moisés, ¿quién era? Moisés era un libertador. Es más, para los judíos no hay más grande hombre que Moisés. Es Moisés el que recibió las tablas de la ley, el que estuvo cara a cara con Dios. Y les está diciendo esto que Moisés escribió, que un día iba a venir un profeta como él, un libertador, que había visto cara a cara a Dios porque era Dios mismo. Cuando Él venga, óiganle en todas las cosas que Él hable. Pero fíjate lo que dice: pero toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea, eso es perdición, eso es juicio eterno, eso es destrucción eterna. Y les está diciendo: este profeta que ellos sabían que había de venir ya vino, y es Jesús. Toda la Biblia y el Antiguo Testamento se trata de Jesús. Toda la historia incluso se trata de que Jesús va a regresar. Y te acuerdas en Daniel lo que vimos, la historia de los reinos y las profecías que se han cumplido. Todo se trata de eso. Y entonces esto tiene que poner en perspectiva nuestra vida. Si todo se trata de Jesús, ¿por qué mi vida no toda se trata de Jesús? Y dice: todo aquel que no oiga a aquel profeta será desarraigado. Entonces, una cosa más que encuentras cuando decides dar la vuelta y darle la cara a Dios, no solo es perdón de pecados y una nueva vida, sino encuentras ser liberado de este juicio, de esta destrucción total de tu alma. Versículo 24: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.
Otra vez enseñándoles la Biblia y diciéndoles todo lo que habla aquí es por Jesús. Versículo 25: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Pedro está predicando la Biblia y una y otra vez le está apuntando: esto que dice es Jesús, esto que dice está hablando de Jesús, esto que dice está hablando de Jesús. Ve. Y lo que la gente necesita escuchar es qué dice la Biblia acerca de Jesús. Necesita escuchar la verdad. Necesita escuchar y saber eso, que son pecadores y que necesitan arrepentirse. Y que en Jesús se encuentran esperanza, misericordia, perdón de pecados, una nueva vida. Y ahora le cita a Abraham, el padre de la fe, donde comienza todo. Y esta promesa que le dice a Abraham: en tu simiente, o sea, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Y ve la historia. Dios decidió escoger un pueblo para rebelarse, y entonces apartó la nación judía y apartó a Abraham para crear esta nación judía, Israel. ¿Para qué? Para que de esa nación viniera el Mesías. Y entonces con eso, con la simiente de Abraham, el Hijo de Dios viniera. Y con eso Dios bendice toda la tierra a través de su Hijo, extendiendo la mano y diciendo: hay esperanza. Aunque como humanidad hayamos rechazado al autor de la vida. Ve cómo es Dios. Desde el principio el hombre no quiso glorificar a Dios y le dio la espalda, y Adán sale del huerto y se va. Y Dios no se queda ahí de brazos cruzados, sino Dios se va detrás de él, esperando que la humanidad regrese y diciendo: ok, yo los creé y ya sabía que me iban a fallar, pero tengo un plan. Y decide enviar a su Hijo a extendernos la mano y decir: hey, ustedes se equivocaron, ustedes pecaron contra mí, ustedes no quisieron glorificarme, o sea, quisieron vivir su vida, pero les estoy ofreciendo una vez más esperanza. ¿Te das cuenta? Es demasiada necedad no abrazar a Jesús. Es demasiado. Es Dios una vez más diciendo: hey, te creé para mí, ven, arrepiéntete, camina conmigo, ve todo lo que tengo para ti. Pero es que, Señor, mira todo lo que he hecho. Hey, en Jesús hay perdón de pecados, son enterrados y borrados tus pecados. Pero es que, Señor, hey, cualquier pretexto está borrado por la cruz. Y Dios está esperando y está detrás de ti. Lo único que necesitas es voltearte y decir: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? Me rindo. Es demasiada gracia, es demasiado amor. No tenías por qué hacerlo, pero gracias. Les dice eso, esta promesa que Dios le dio a Abraham está hablando de Jesús, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y en Jesús es eso, Dios bendice toda la tierra dando esperanza por su sacrificio. Y les dice eso en el versículo 25: a vosotros primeramente, o sea, porque vino a los judíos y nació de ahí, vino a predicarle a ellos primero, extendiendo misericordia a ellos primero, pero también después a nosotros. Por eso dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque de ahí vino Jesús, y también al griego, hablando de todos los gentiles. Y tú y yo somos eso, somos gentiles.
A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y el fin de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tienes que tener bien tu concepto de quién es Dios. Y tienes que ver que Dios no es un señor viejito, enojado, esperando castigarte por todas las cosas que has hecho mal. O sea, Dios es grande en misericordia. Dios ha sido muy paciente con nosotros. Y ha hecho todo para estar contigo, para que regreses a Él. Incluso dio a su propio Hijo. Para que tú y yo hoy no tengamos ningún pretexto y le sigamos. Y lo único que tienes que hacer es eso, es convertirte de tu maldad, es dejar tu maldad, dejar tu pecado, voltearte hacia Él, decir: Señor, aquí estoy, perdóname. Quiero caminar contigo, quiero lo que tú tienes para mí. Y mira, ni parece que fuera Pedro el que está hablando esto, ¿verdad? O sea, estos cuates no eran teólogos, o sea, algunos de ellos ni habían estudiado demasiado acerca de la ley, pero conocían a Dios, conocían a Jesús. Y guiados por el Espíritu Santo están hablando la verdad. Y entonces, ¿qué necesitas? Para hablarle a otras personas de Jesús necesitas conocerle. Y necesitas estar lleno de su Espíritu. Y necesitas hablar con denuedo. Y necesitas predicar la verdad y decir eso. En Jesús hay esperanza. ¿Qué necesitas hacer? Vuélvete a Dios. Arrepiéntete, deja tu vida, deja lo que estás haciendo. Dios te está esperando y vas a encontrar misericordia en Él, gracia, perdón de pecados, una nueva vida. ¿Por qué querrías rechazar eso? Y Jesús aquí sigue extendiendo eso una y otra vez y diciéndote: mira, vida, misericordia, perdón de pecados, esperanza. Acércate. ¿Qué vas a hacer? Oramos. Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque hoy entendemos un poco más de tu carácter y de quién eres y de lo que has hecho. Que todo lo que tenemos viene de tu mano, que nos has creado para ti, Señor. Que a pesar de saber lo que haríamos como humanidad contigo, a pesar de eso, Señor, tú nos seguiste amando y te entregaste. Gracias por tener paciencia con nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias porque no debías, Señor. No debías. Pero hoy, por eso, hoy tenemos esperanza en ti y una nueva vida y perdón de pecados. Y un día te veremos, Señor. Y un día nuestros ojos verán al que nos salvó. Y un día nuestra alma estará completa delante de ti. Un día todo lo que caminamos contigo y lo que hicimos habrá valido la pena. Y anhelamos eso, Señor. Anhelamos ver cumplido todo lo que nos has prometido.
y esta esperanza por la que caminamos hoy. Y caer rendidos a tus pies por lo que hiciste por nosotros. Gracias por no rajarte con nosotros, Señor, y tener paciencia y gracia. Perdónanos, ayúdanos a seguir caminando contigo, a conocerte más, para poder seguir hablando al mundo de quién eres tú. Úsanos, Señor, para llevar esta esperanza a alguien más. Y llénanos de tu Espíritu. Lo necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.